La Rosa de Hierro. En los tiempos cuando las llamas de la guerra devoraban los campos de Francia y el reino parecía destinado a caer en manos extranjeras, nació en las tierras de Borgoña una niña a la que llamaron Isabeau de Montclair. Su madre murió en el parto, y su padre, un caballero empobrecido que había perdido todo en las batallas, la miró con ojos vacíos, como si la niña fuera un recordatorio viviente de su fracaso. Isabeau creció entre los muros grises de un castillo derruido, donde el viento del norte aullaba entre las piedras rotas como lamentos de fantasmas. Su padre apenas le dirigía la palabra, consumido por el vino y los recuerdos de glorias pasadas. La pequeña aprendió a sobrevivir en soledad, escuchando las historias de los sirvientes sobre grandes batallas y héroes caídos. Pero lo que más la fascinaba eran las leyendas sobre la doncella de Orleans, aquella campesina que había levantado a Francia de sus cenizas solo para ser traicionada y quemada en la hoguera. En las noches frías, Isabeau se preguntaba si el sacrificio de aquella mujer había significado algo, si una mujer podía realmente cambiar el destino de un reino. Cuando apenas comenzaba a florecer en juventud, su mundo se derrumbó por completo. Su padre, desesperado por saldar deudas de juego, la prometió en matrimonio a Lord Armand de Valois, un noble mucho mayor que ella, conocido por su crueldad y por haber enterrado ya a 3 esposas en circunstancias misteriosas. La noche en que Isabeau se enteró de su destino, corrió hacia la capilla abandonada del castillo y lloró hasta que no le quedaron lágrimas. Allí, entre las estatuas rotas de santos olvidados, tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. No se casaría con ese monstruo. Huiría. Con apenas las ropas que llevaba puestas y una pequeña daga que había robado de la armería de su padre, Isabeau escapó en mitad de la noche. El camino fue brutal. Durmió en establos, comió las sobras que la gente dejaba para los perros, y más de una vez tuvo que huir de bandidos que acechaban los caminos. Pero había algo en ella, una llama interior que se negaba a apagarse, que la mantenía caminando incluso cuando sus pies sangraban y su estómago rugía de hambre. Llegó finalmente a París, aquella ciudad inmensa y caótica donde el olor a pan recién horneado se mezclaba con el hedor de las alcantarillas. Allí, vestida como un muchacho para protegerse, Isabeau buscó trabajo en las tabernas, en los mercados, en cualquier lugar que la aceptara. Pero París no tenía piedad para los pobres, y pronto descubrió que la ciudad era tan despiadada como el matrimonio del que había huido. Una noche, mientras limpiaba las mesas de una taberna mugrienta, escuchó una conversación que heló su sangre. Un grupo de mercenarios hablaba sobre una rebelión en el norte, sobre campesinos que se habían levantado contra sus señores. Pero lo que realmente capturó su atención fue el nombre que mencionaban una y otra vez, la Rosa de Hierro. Una mujer misteriosa que lideraba a los rebeldes, que peleaba como un demonio y que nunca mostraba su rostro. Los mercenarios se reían, decían que era solo un cuento, que ninguna mujer podía hacer lo que se decía que ella hacía. Isabeau sintió algo despertar en su interior. Una idea loca, imposible, pero que no podía sacarse de la cabeza. Si existía esa Rosa de Hierro, si era real, entonces quizás había esperanza. Quizás había un lugar en este mundo cruel para mujeres como ella, mujeres que se negaban a ser aplastadas. Vendió la única joya que había logrado llevarse de su casa, un anillo de su madre, y con ese dinero compró un caballo y provisiones. Viajó hacia el norte siguiendo rumores y susurros, adentrándose en territorios peligrosos donde la guerra había dejado pueblos enteros en ruinas. Y allí, en un bosque profundo donde los árboles eran tan antiguos que parecían guardar secretos del principio del mundo, finalmente la encontró. El campamento rebelde era más grande de lo que había imaginado. Hombres y mujeres de todas las edades, algunos armados con espadas, otros con simples herramientas de granja convertidas en armas. Y en el centro de todo, sentada frente a una hoguera, estaba ella. La Rosa de Hierro llevaba una armadura improvisada hecha de piezas robadas y una capa roja como la sangre. Su rostro estaba parcialmente cubierto por un pañuelo, pero sus ojos, esos ojos grises como el acero, brillaban con una intensidad que hizo que Isabeau temblara. Se acercó con las piernas temblando, lista para que la rechazaran, para que se rieran de ella. Pero cuando explicó quién era y por qué había venido, la Rosa de Hierro simplemente asintió y le entregó una espada. Los meses siguientes fueron los más duros de su vida. Aprendió a pelear, a sobrevivir en el bosque, a ignorar el dolor y el miedo. La Rosa de Hierro resultó ser una maestra despiadada pero justa,
que exigía perfección de todos sus seguidores. Isabeau se entrenó hasta que sus manos sangraron, hasta que cada músculo de su cuerpo gritaba en agonía. Pero con cada día que pasaba, se volvía más fuerte, más rápida, más mortal. Participó en su primera batalla una noche de tormenta, cuando atacaron un convoy de Lord Armand, el mismo hombre con quien la habían querido casar. Ver su rostro aterrado cuando los rebeldes cayeron sobre sus guardias le dio una satisfacción oscura que la asustó. Peleó con furia salvaje, y cuando todo terminó, estaba cubierta de barro y sangre, pero viva, gloriosamente viva. Las victorias se sucedieron. La Rosa de Hierro y sus rebeldes se convirtieron en una leyenda viviente, un terror para los nobles corruptos. Isabeau ascendió rápidamente entre las filas, convirtiéndose en una de las lugartenientes más confiables de la Rosa. Algunos comenzaron a llamarla la Espina, por su ferocidad en batalla. Pero entonces llegó la traición. Una noche, después de una victoria particularmente importante, el campamento fue atacado. No por soldados del rey, sino por algunos de los suyos, rebeldes que habían sido comprados con oro y promesas. En el caos de la batalla, Isabeau vio algo que nunca olvidaría: la Rosa de Hierro, su líder, su mentora, cayendo bajo las espadas de los traidores. Gritó con una furia que no sabía que poseía y se lanzó a la batalla. Mató a 3 hombres antes de llegar junto a la Rosa de Hierro, que yacía en el suelo, su armadura destrozada. Con manos temblorosas, retiró el pañuelo que cubría su rostro y el mundo se detuvo. Era su padre. El caballero empobrecido que la había vendido como ganado, que la había ignorado toda su vida, que se había hundido en el vino y la desesperación. Pero aquí, en este bosque, se había convertido en algo más. Había encontrado una causa, una razón para vivir. Y ahora estaba muriendo en sus brazos. Las lágrimas corrieron por el rostro de Isabeau mientras su padre, con su último aliento, le susurró que siempre había sabido que ella era especial, que huir había sido la decisión correcta, que estaba orgulloso de la mujer en que se había convertido. Le quitó el anillo que llevaba, un anillo idéntico al que ella había vendido, y se lo puso en la mano. Luego cerró los ojos para siempre. El campamento estaba en ruinas. Los traidores habían huido con parte del tesoro, muchos rebeldes habían muerto, y los sobrevivientes miraban a Isabeau con ojos llenos de miedo y desesperanza. Querían rendirse, dispersarse, volver a sus pueblos y aceptar la derrota. Pero Isabeau de Montclair se puso de pie. Se colocó la capa roja de su padre sobre los hombros y levantó la espada manchada de sangre hacia el cielo. No terminaría aquí. No dejaría que el sacrificio de su padre fuera en vano. Ella sería la nueva Rosa de Hierro. Los meses que siguieron fueron una prueba de fuego. Isabeau tuvo que ganarse el respeto de guerreros endurecidos que dudaban de su liderazgo. Cometió errores que costaron vidas, tomó decisiones que la perseguirían en sus pesadillas. Hubo momentos en que quiso rendirse, momentos en que el peso del mundo parecía demasiado para sus hombros. Pero no se rindió. Reorganizó a los rebeldes con una estrategia más inteligente. En lugar de ataques frontales, usó la astucia, el engaño, la información. Creó una red de espías entre los sirvientes de los nobles, quienes le proporcionaban información crucial. Atacaba donde el enemigo era más débil y desaparecía antes de que pudieran responder. La nueva Rosa de Hierro no era solo una guerrera, era una estratega. Su fama creció. Los nobles comenzaron a temblar al escuchar su nombre. Los campesinos la veían como una salvadora enviada por Dios. Pero para Isabeau, nada de eso importaba. Solo quería justicia, quería un mundo donde las niñas como ella no fueran vendidas como propiedad, donde los pobres no murieran de hambre mientras los ricos celebraban banquetes obscenos. La batalla final llegó cuando menos la esperaba. El rey, harto de la rebelión, envió a su ejército completo para aplastarlos. Miles de soldados marcharon hacia el bosque, suficientes para acabar con los rebeldes 10 veces. Isabeau sabía que no podían ganar en combate directo. Necesitaba un milagro. Y entonces lo vio, el desfiladero. Era un paso estrecho entre 2 montañas, el único camino que el ejército real podía usar para llegar al bosque con sus pesados suministros. Si podía colapsar las montañas, atraparía al ejército. Pero necesitaba tiempo,
y alguien tendría que mantener ocupados a los soldados mientras preparaban la trampa. Se ofreció ella misma. Con 50 de sus mejores guerreros, Isabeau cabalgó hacia el ejército real. Era una locura, un suicidio, pero era la única manera. Se enfrentó a miles con solo 50, y peleó como nunca antes había peleado. Cada golpe de espada era una oración, cada grito de guerra era un desafío al destino mismo. Vio morir a sus compañeros uno por uno. Sintió la espada enemiga atravesar su costado, el dolor cegador que casi la hizo caer. Pero siguió peleando, siguió gritando, siguió siendo la Rosa de Hierro. Y entonces se escuchó el trueno. Las montañas colapsaron con un rugido que sacudió la tierra. Rocas del tamaño de casas cayeron sobre el desfiladero, aplastando suministros, bloqueando el paso, sembrando el caos en las filas enemigas. El ejército real, separado de sus provisiones y atrapado en territorio hostil, no tuvo más opción que retirarse. Habían ganado. Isabeau cayó de rodillas, la sangre manando de su herida, pero con una sonrisa en los labios. Lo habían logrado. Contra todo pronóstico, contra toda lógica, habían derrotado al rey. Los días siguientes fueron un torbellino de negociaciones. Los nobles, aterrorizados por la rebelión y débiles sin su ejército, accedieron a las demandas. Nuevas leyes fueron escritas, leyes que protegían a los campesinos, que limitaban el poder de los señores, que garantizaban derechos que antes eran impensables. No era perfecto, no era la utopía con la que Isabeau había soñado, pero era un comienzo. Cuando todo terminó, cuando la paz finalmente llegó, Isabeau se retiró a un pequeño pueblo en el campo. Dejó la espada y la capa roja, dejó el nombre de la Rosa de Hierro. Se convirtió simplemente en Isabeau, una mujer que había visto demasiada guerra y anhelaba paz. Construyó una escuela, un lugar donde las niñas podían aprender a leer, a escribir, a pensar por sí mismas. Les enseñaba no solo letras y números, sino también a defenderse, a ser fuertes, a nunca dejar que nadie las hiciera sentir menos de lo que eran. Los años pasaron. Su herida nunca sanó del todo, y caminaba con una leve cojera que le recordaba cada día el precio de la libertad. Pero cuando veía a sus estudiantes, cuando las veía crecer en mujeres seguras y capaces, sabía que había valido la pena cada gota de sangre, cada pesadilla, cada sacrificio. Una tarde de otoño, una joven llegó a su escuela. Era apenas una niña, sucia y asustada, con moretones en los brazos y terror en los ojos. Había huido de un matrimonio arreglado, dijo entre sollozos, y no tenía a dónde ir. Isabeau sonrió, ese tipo de sonrisa que contenía años de dolor pero también de esperanza, y abrió la puerta de par en par. «Hay un lugar para ti aquí», le dijo. «Siempre hay un lugar para las que se niegan a ser aplastadas». Y mientras la niña entraba, Isabeau miró hacia el cielo donde el sol se ponía en tonos de rojo y oro. En algún lugar, sabía, su padre la estaba mirando. Y quizás, solo quizás, estaba orgulloso de la mujer en que se había convertido, de la Rosa de Hierro que había florecido en el campo de batalla y ahora sembraba semillas de esperanza para las generaciones futuras. El legado no estaba en las batallas ganadas o en las leyendas que se contaban en las tabernas. Estaba en cada niña que aprendía a leer, en cada mujer que se negaba a ser silenciada, en cada persona que elegía la libertad sobre la sumisión. Y eso, pensó Isabeau mientras cerraba la puerta detrás de ella, eso era verdaderamente victorioso. ¿Te interesa el estoicismo, el crecimiento personal y las historias de vida? Entonces suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales para estar conectado con nuestra comunidad. Únete a la familia de Historias Estoicas.